Bienvenidos hermanos. Hoy la iglesia nos habla acerca del administrador astuto. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un nuevo día, por esta catequesis, Señor, y también te pedimos que nos ayudes a ser tus discípulos. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre de bien y gozar de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículo de 1 al 3. Jesús dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Lo mandó llamar y le dijo: ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. El administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Llamó uno por uno a los que tenían deudas con su patrón y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó: 100 barriles de aceite. Le dijo el administrador: toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto le debes? Contestó: 400 quintales de trigo. Entonces le dijo: toma tu recibo y escribe 300. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba. Pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar los reciban a ustedes en las moradas eternas. El que ha sido digno de confianza en cosas sin importancia, será digno de confianza también en las importantes. Y el que no ha sido honrado en las cosas mínimas, tampoco será honrado en las cosas importantes. Por lo tanto, si ustedes no han sido dignos de confianza en manejar el sucio dinero, ¿qué les va a confiar los bienes verdaderos? Y si no se han mostrado dignos de confianza con cosas ajenas, ¿quién les confiará los bienes que son realmente nuestros? Ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy el Salmo 169, 174 dice: he ansiado, Señor, tu salvación, y tu ley ha sido mi delicia. Hoy el Señor nos ve como administradores de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros organiza su vida según como la quiera vivir.
Pero el Señor hoy nos pide la honestidad, la sinceridad. Que no podemos estar fijados en el dinero y consumirnos en las cosas materiales, abandonando la fe. Hoy el Señor nos dice a nosotros, ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. ¿Y a quién de nosotros no le interesa el dinero? Y máximo en estos tiempos, que la vida es más cara, más complicada. Necesitamos el dinero. Pero también necesitamos crecer en nuestra fe. Porque el Señor hoy nos habla a nosotros claramente. En Lucas 16, 1 en adelante. Jesús dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un administrador y le vinieron a decir que estaba malgastando sus bienes. Y muchos por trabajar y por divertirnos, hemos malgastado el tiempo y hemos olvidado nuestra fe, hemos descuidado nuestra fe. Pero veamos lo que sigue diciendo el Señor. Lo mandó a llamar y le dijo, mañana nosotros nos vamos a morir y entonces entregaremos cuentas al Señor. Y por eso el Señor hoy nos manda a llamar para que reaccionemos a la vida que hoy tenemos. Lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. ¿Cómo hemos sido nosotros en nuestra vida? Cuando el Señor nos llame y no tengamos esas obras que la fe hoy nos pide, el servicio, la caridad, el abandono en el Señor. ¿Qué podemos hablarle acerca de la administración de la vida que nos dio? Nos ha dado una familia en la que podemos compartir nuestra vida, pero también la fe. Y el Señor, en su gran amor, en su gran misericordia, nos dice a nosotros que mañana nos iremos de este mundo. Y cuando vayamos de vuelta a nuestro Creador, entonces se cumplirá lo que dice Isaías 1:18 en adelante. Isaías 1:18 en adelante. Que ven para acá, porque tú y yo vamos a arreglar cuentas. A eso nos va a llamar el Señor. Como a este administrador, que malgastaba el tiempo, pero el Señor lo mandó a llamar. Y le dijo a ese administrador que iba a dejar ese cargo. Lo mismo es para nosotros. Mañana partiremos al encuentro con el Señor y ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Tenemos que entregar cuentas de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestra propia vida. Pero aún en ese amor tan misericordioso que el Señor nos tiene, dice, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, se volverá como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Por eso hoy el Señor
En la primera lectura nos habla de Amós 8, Amós capítulo 8, versículo 4 al 9. Pero yo lo quiero empezar a leer desde el versículo 1. El Señor puso ante mis ojos un canasto con frutas maduras y me dijo, ¿qué ves, Amós? Yo respondí, una canasta de frutas maduras. Yahvé me dijo, también está maduro mi pueblo de Israel, el fin ha llegado, ya no le perdonaré más. Muchos hemos abandonado la fe. Nos hemos alejado y nos hemos dedicado más al trabajo. Y hoy ir a misa es perder dinero o no poder descansar o simplemente no quiero ir. Y por eso dice el Señor, hoy mi pueblo rebelde ya está maduro. Ese día solo habrá en el palacio lamentos en vez de alegres cantos. Serán tantos los muertos que quedarán tendidos en cualquier parte. Por eso dice el Señor que muchos de nosotros estamos muertos. ¿Por qué? Porque no vamos a misa y no recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo, que nos da la promesa de tener una vida eterna. A ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Y hoy la realidad de la vida es esta. A esos gobernantes que hoy oprimen y explotan al ciudadano. Y que para ellos se han enriquecido de lo que es de todo las personas que necesitan de ese servicio. Ahí están sus palabras. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender nuestro trigo? Que pase el sábado para que abramos nuestras bodegas, que nos irá tan bien que vendremos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Hoy habemos muchos así. Muchos por trabajar y negociar y ganar dinero, no importa que le estén robando a ese comprador. Que esas balanzas no estén a la medida exacta que deberían de estar. Pero el afán es tener el dinero. Y no importa cómo lo tenga. Y no importa la explotación que se haga. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Y hoy lo vemos en esos gobernantes. Juegan con la vida de todos nosotros. Y se aprovechan de lo que nosotros deberíamos recibir, como ayuda en los hospitales, en las comidas. Hoy ellos han puesto la mirada en el dinero, la ambición de tener. Pero no, pues Yahvé jura por su tierra santa que jamás ha de olvidar lo que ustedes hacen. Y hoy el Señor se lo dice bien claro. De todo lo que nosotros hagamos, el Señor no lo va a olvidar. Por eso nos decía en Isaías 1:18, ven para acá que vamos a arreglar cuentas. Por eso
La tierra ha temblado y están de duelo sus habitantes. El suelo sube y baja, como aumentan y bajan las aguas del Nilo. En ese día, dice Yahvé, yo mandaré ponerse el sol en pleno mediodía y las tinieblas se extenderán sobre la tierra en día claro. Así que hoy el Señor nos está invitando a nosotros a una conversión, pero a una verdadera conversión. ¿Cuánto esos gobernantes hoy que están tuvieran el fin de buscar a Dios? Y en lugar de preocuparse por bienes materiales, se preocuparan por la fe de un pueblo, por agradarle a nuestro Dios. ¿Recuerdan Jonás? Que salió a Nínive a predicar. Pero cuando esa predicación de Jonás, que se iba el Señor a exterminar a Nínive, el rey, hasta los oídos del rey llegaron. Y entonces el Señor dijo así: la noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió de saco y se sentó sobre cenizas. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente. Que cada uno se corrija de su mala conducta, de sus malas obras. Pero no lo harán, porque sus ojos no están puestos en el Señor, están puestos en la riqueza. Y así vemos muchos de nosotros hoy, que nuestros ojos están puestos y nuestras esperanzas están puestas en esa riqueza, en ese dinero que hoy necesitamos. Se nos ha olvidado que mañana volveremos al Padre. Por eso, el Señor, en su gran amor, hoy en este Evangelio que nos ha puesto, que ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso hoy usted, como un administrador, un encargado de alguna oficina, de un trabajo, no debe de explotar a esos trabajadores, no debe de humillarlos, de tratarlos mal. Debe de existir ese amor, esa comprensión como un verdadero cristiano católico. Y dice el Señor, el administrador se dijo: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón me despide de mi empleo? Para trabajar la tierra no tengo fuerzas y pedir limosna me da vergüenza. Ese administrador era astuto. ¿Cómo iba a sobrevivir después? Entonces, dijo él: ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Y así pasa con muchos de nosotros. Aunque seamos muy católicos, también nos dejamos arrastrar. Y el Señor ve esa
habilidad que tengamos para sobresalir, aunque no lo hagamos correctamente. Porque muchos hoy tienen dinero. Algunos lo tienen ganado porque lo han ganado limpiamente, pero otros no lo han hecho así. Entonces, el Señor dice, llamó uno por uno a los que tenía deudas con su patrón y dijo, el primero, ¿cuánto debes a mi patrón? Le contestó, 100 barriles de aceite. Y le dijo al administrador, toma tu recibo, siéntate y escribe enseguida 50. Él se estaba preparando para cuando ya no tuviera el trabajo, pero ya tenía el 50% él también. Entonces, dice el Señor, ya sé lo que voy a hacer para que cuando me quiten el cargo tenga gente que me reciba en su casa. Y lo mismo hizo con los 3. Aquel que tenía los 100 barriles de aceite, le puso enseguida 50. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto le debes? Contestó, 400 quintales de trigo. Entonces le dijo, toma tu recibo y escribe 300. Se había asegurado cuando ya no pudiera trabajar. Pero veamos lo que dice el versículo 18. El patrón admiró la manera tan inteligente de actuar de ese administrador que lo estafaba, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Porque la mirada para estos hombres no está puesta en el reino de los cielos. La mirada de ellos está en lo terrenal, vivir bien, cómodamente. Si no, veamos esos gobernantes. Viven bien, aunque el pueblo no tenga que comer, aunque no haya medicina. Pero ellos están bien. No sufren ninguna situación económica. Y si se enferman, pueden pagar lo que ellos necesiten en los hospitales privados. Y por eso dice el Señor que se admira de esa astucia. Pero recuérdese que este administrador le había quitado. Y por eso dice el Señor que nosotros debemos de compartir lo que tengamos para podernos acercarnos al cielo, para que a esos hermanos a quienes hoy nosotros ayudamos nos puedan recibir mañana en el cielo. Y por eso dice el Señor, pues es cierto que los ciudadanos de este mundo sacan más provecho de sus relaciones sociales que los hijos de la luz. Si hoy nosotros, como verdaderos cristianos, no podemos actuar como unos corruptos, sino que tenemos que ser justos para trabajar y justos también para dar algún salario a los hermanos. Y dice el Señor, por eso les digo, utilicen el dinero sucio para hacerse amigos, para que cuando les llegue a faltar, los reciban a ustedes en las moradas eternas. Si hoy pudiéramos nosotros alejarnos de la avaricia de poseer, de tener, porque
Entre uno posee algo, quiere tener más. Y siempre pensamos que el tener nos dará la clase social. Que posiblemente sí, pero no nos dará la vida eterna. Y por eso dice el Señor que si nosotros compartimos, damos de lo nuestro a los demás, no solamente dinero, sino también nuestro tiempo, nuestra comida, nuestro vestuario, el Señor nos asegura que aquellos que hoy nosotros le podemos tender la mano, nos recibirán en el cielo, porque el Señor se dará cuenta de las obras que nosotros hayamos hecho. A eso el Señor nos dice. Y también se lo dice a esos gobernantes que hoy están en el poder. Por eso nosotros hoy no debemos de poner nuestra mirada en el dinero. Porque también trabajar solamente para poseer también se convierte en una idolatría para el hombre. Véalo como dice Efesios 5:5. Sépanlo bien. Para los que no lo saben, para los que quieren aprender, dice el Señor, sépanlo bien. Ni el corrompido, ni el impuro, ni el que se apega al dinero, ni el que se apega al dinero, que es servir a un Dios falso, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Si tan siquiera hoy nosotros escucháramos la voz del Señor. Y viera, lo más importante sería que nosotros nos esforzáramos por acercar almas al Señor. Porque los que se han aferrado al dinero, los que han corrompido, los que han robado, por no arrepentirse, por poseer, por quitarle a los demás lo que les pertenece, dice el Señor, no tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. Pero ante todo eso, hoy el Señor nos dice a nosotros, lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué oigo decir de ti? Dame cuentas de tu administración, porque ya no continuarás en ese cargo. Aún tenemos vida, aún tenemos tiempo de poder cambiar. Y por eso nosotros debemos de tomar esto muy en cuenta. Que hoy el Evangelio a nosotros nos llama a ser administradores honestos. Junto al Señor. Porque recuérdense que segunda de Corintios 5:10 dice, pues todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo para recibir cada uno que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Cada uno, no importa si sea el presidente, si sea el más sencillo de esta tierra, o seamos nosotros. Pero que tenemos que dar cuentas a Dios, se las tenemos que dar cuentas. Por nuestras obras buenas o malas que hagamos en este mundo. Y si mañana alguno de nosotros tendrá un cargo político,
que sea un administrador honesto, que no se deje llevar por la corrupción. Sino que tome en cuenta que mañana se presentará al Señor. Pero ante todo eso, hoy el Señor también nos invita a nosotros exclusivamente a pedir por esos gobernantes que hoy gobiernan las naciones. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones a las que hoy el Señor nos pide nuestras peticiones, que nosotros las podemos hacer. Oraciones, las oraciones nuestras, para que podamos al Señor súplicas para que toda persona no se deje contaminar por querer quedar bien con uno, quedará mal con el otro. Entonces, es mejor servirle al Señor, que nos da una promesa eterna a nosotros. Pero dice el Señor, ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos sin distinción de personas. Nosotros tenemos que orar por todos. Y máximo nosotros, si nos llamamos católicos cristianos. Porque el Señor dio su vida por todos. No hizo distinción por ningún ser humano, lo dio por todos. Nosotros también estamos llamados a hacer esas peticiones, oraciones y súplicas y acciones de gracias, que sería la Santa Misa. Por todos sin distinción de personas. No nos reunimos los domingos a celebrar la Santa Comunión, la Santa Eucaristía, sin distinción de personas. Pobre, rico, intelectual, analfabeta, de diferente posición social. Para el Señor todos somos iguales. Para el hombre no, porque el hombre no ha comprendido aún el amor de Cristo. Y dice, por los reyes y todos los gobernantes. Tenemos que pedir. Hoy tenemos que pedir por nuestros gobernantes de todo el mundo, para que ellos vean y escuchen el clamor de este pueblo que sufre la explotación, pero que si ellos no quieren escuchar, mañana se enfrentarán con el Señor. Y ahí no hay punto de salida para decirle, Señor, discúlpame o dame otra oportunidad para hacerlo, ¿no? Porque el Señor nos llama a rendir cuentas. Y a nosotros hoy, como verdaderos católicos cristianos, el Señor nos pide que oremos para ellos, para que actúen bien, para que sean honestos, para que también nosotros seamos honestos en esta vida. Y por eso dice el Señor, por los reyes y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad, para que podamos llevar una vida en paz. Hoy eso es lo que necesita el mundo entero, que tengamos una vida en paz, tranquila, que seamos capaces de soportarnos y de amarnos los unos con los otros, perdonándonos en primer lugar. Porque si nosotros actuamos de esa manera, dice el Señor, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. Eso es agradable para el Señor, que nosotros podamos convivir en paz. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El Señor quiere la salvación de todos, no quiere la condenación de nadie. Y si el Señor eso quiere, entonces nosotros tenemos que anunciar el Evangelio sin miedo, sabiendo que el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A eso nos invita el Señor.
Y por eso dice el Señor en el Evangelio, ningún siervo puede servir a dos patrones, porque necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien será fiel a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Aunque hoy sea necesario tener el dinero para poder sobrevivir, es más necesario que busquemos al Señor, que leamos su palabra, creamos en el Señor, nos acerquemos a la Santa Comunión, a la confesión. Y entonces, dice el Señor, como Él nos lo da en San Juan 8:31 en adelante. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Nosotros seremos realmente discípulos del Señor si leemos en la palabra, si le creemos a la palabra y si practicamos la palabra del Señor. ¿Por qué? Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Queremos ser libres? Pues entonces leamos la palabra del Señor. Y ahí vamos a encontrar cómo debemos de vivir nuestra vida, cómo debemos amar y respetar a nuestro prójimo. Hoy agradecido con el Señor por esta hermosa tarde y por poder compartir. Hermano, que el Señor te bendiga y no dejemos de orar por nuestros gobernantes, pero también oremos hoy por el Padre Paul, por el diácono Gilberto. Y que el amor del Señor quede con cada uno de nosotros y que Mamita María nos ayude a poder perseverar y dejarnos que la Madre del Cielo nos lleve a su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Te pedimos que nos ayudes en todas nuestras necesidades materiales, pero también las espirituales. Que siempre decidamos nosotros servirte a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.